Tenemos al ingeniero Onésimo González, director del Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación, además de sus funciones de asesor de Delitne Ascensión, ministro de Obras Públicas. Le damos la bienvenida. Buenas. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias el transporte escolar, que está en la segunda o tercera etapa, ¿cómo ha fluido? ¿Cómo ustedes lo han diseñado y cuál va a ser ya definitivamente el sistema? Realmente el transporte estudiantil surge un 23 de diciembre cuando se anuncia en el decreto 616-22 y es una convocatoria del presidente preocupado por dos razones. Primero, por la seguridad de los niños y niñas desde y hacia las escuelas, y en segundo lugar, porque el transporte estudiantil de esos niños y niñas comprometía entre un 30 a un 40% del presupuesto de una familia pobre. Cuando él convoca en el Palacio y explica esa realidad, la realidad era mucho más profunda y más grave todavía. Es decir, es el drama de 3, 4, 5 niños transportándose en lo que yo llamo la carroza de la muerte, que son los motores. En el motoconcho, en cualquier escuela pública tú encuentras ese drama. Y a raíz de eso, nosotros nos asignan, se convocó, en esa reunión estuvo presente tanto la ONSA, el director de la ONSA, como el director del Intran, y el ministro de Educación, a quien le asignan realmente la implementación de la movilidad escolar. En la movilidad escolar hay dos ascensiones. Movilidad escolar comprende el transporte estudiantil, que es una rama, y los entornos escolares seguros. Es decir, usted pasa por cualquier escuela en el país y usted no encuentra señales de pare o reducción de velocidad para proteger la vida de esos infantes. Nosotros hacemos un inventario en la ONSA y nos encontramos con 50 autobuses 2012 Hyundai arrumbados. Yo le digo al presidente, mire señor presidente, los procesos de licitación, los procesos de compra y de adquisición o alquiler de autobuses son procesos muy largos. Vamos a recuperar estos autobuses y así lo hicimos. Es la primera etapa, como tú bien dices, Caminero. O sea, esos 50 autobuses estaban sencillamente arrumbados en la ONSA. O le faltaba motor, o problema eléctrico, o neumático. Exacto. Y nosotros decidimos recuperarlo con la instalación de cinturones, la pintura, las instalaciones de motores en los casos que le faltaba motores, iluminación, todo. Todo ese proceso, los pares, fueron mejoras. Yo decía, es simple, es decir, van más seguros en esos autobuses recuperados, que además son autobuses muy potentes, muy fuertes, que ir en un motor. Ingeniero. Dígame. Tenemos una población de más o menos 2.6 millones de estudiantes. 2.1 millones de estudiantes, más o menos. Sí, mío. Exacto. Hablamos con el ministro de Educación y esa era la cifra, creo que había mencionado, sí. el 2.1. Pero bueno, 2.1. ¿Qué parte de esa población estamos transportando ahora? Ahora mismo estamos impactando, vamos a decir. El transporte estudiantil no es un transporte puerta a puerta, es un transporte que se diseña por corredores. Específico. Exacto, con paradas. Nosotros estamos impactando alrededor de 700,000 estudiantes en estos momentos. Que se benefician. Tenemos el Gran Santo Domingo. ¿Cuántos estudiantes? 700. Impactando. 700. Solamente el Gran Santo Domingo te aporta 575,000 estudiantes. Nosotros estamos en Monteplata, que es una de las provincias más pobres, y en San Cristóbal. Estamos en Villa Altagracia con 13 unidades. Para que ustedes tengan idea, él trae a la fecha, al día de hoy, ha transportado 1.258.061 estudiantes. Entre ida y vuelta. Exacto. Pero
dígame. Pero eso significa que 1.258.000 están siendo transportados de forma continua. De forma continua. De los 2.6. Claro, de los 2.1. Es decir, ¿qué significa eso? Déjeme decirle, por ejemplo, nosotros tenemos el Villamella, el Santo Domingo Norte, que ese corredor apenas arrancó hace un mes, está transportando unos 141.000 estudiantes. Ingeniero, justamente ahí quiero preguntar algo sobre... Dígame. Usted menciona a Villamella. Villamella tenemos la ruta del metro. Sí. Entonces le quería preguntar, en este diseño, ¿qué tanto se incluye las líneas de metro que tenemos y los mismos, ¿cómo se llama? Los teleféricos, Sí. como para transportar? Porque como bien usted ha dicho, no lo voy a buscar casa a casa, ni lo dejo, sino Sí. que lo dejo en puntos específicos. Y por ejemplo, el estudiante que está en Villamella posiblemente no necesariamente tiene que ir en el autobús, pudiera irse en el metro. Correcto. Hablemos del Gran Santo Domingo para incluir a Villamella. El Gran Santo Domingo tiene 230 autobuses, 62 rutas en 730 kilómetros. Esa es la planificación completa de los planteles o centros escolares por los cuales pasan los corredores. El metro, los corredores de transporte colectivo que usan tarjeta inteligente, la TIS, sin contacto, y teleférico, hay una etapa dentro del transporte estudiantil que serán dotados los estudiantes de tarjetas para poder usar cualquiera de esos modos de transporte, es decir, un sistema integrado por tecnología. El estudiante paga y eso se compensa a través de Fimovit, del Intran, y lo paga el Ministerio de Transporte. Todavía eso no está implementado. Hay un proceso del centro, igualmente que el centro de control, son procesos que están en función de la compra de lo mismo y la instalación. En la dinámica cotidiana, ¿qué tan responsables son las familias de llevar a tiempo a los estudiantes al punto de recogida? La respuesta ha sido extraordinaria. Déjame decirte, cuando tuve un autobús con esa simbología del TRAE, hay un proceso de transformación, no solamente con la línea gráfica, la pintura, el TRAE. Es amarillo. Amarillo, sí, el transporte estudiantil. Transporte estudiantil. Sí, yo le llamo el transporte estudiantil es... Ahí hay algunas imágenes. magnífico. Las imágenes que están viendo ahora, esos son los autobuses que fueron recuperados o fueron comprados. No, todos esos autobuses son rentados al servicio de transporte. Mira qué alegría llevan esos niños. Sí, rentados. Un proceso de alquiler. ¿Cuántos son rentados además de los 50 recuperados? Sí, a diciembre nosotros tendremos rentado 900 unidades. Comprado, el MINER está adquiriendo 700 unidades, de los cuales 300 son eléctricos. Pero vamos a ver, hay 230 en la actualidad. 230 son los del Gran Santo Domingo. Tú tienes 65 autobuses que están operando tanto en Monteplata como en San Cristóbal. Hay 13. O sea, que en total, en la actualidad, ¿cuántos son? 401 autobuses. Y le digo uno. 401. Sí. Y con esos 401 estamos cubriendo casi el 50% de los estudiantes. Sí. Porque el Gran Santo Domingo es el gran receptor. El 40%, vamos a Sí, ver. el 40%. Ahora mismo, en estos momentos, estamos capacitando. Yo le decía, le hacía la historia para que ustedes comprendan y las madres, padres y tutores entiendan. Para nosotros, lo más importante es la seguridad de ese niño. Entonces, ni un chofer, ni un auxiliar, ni una supervisora aborda ese autobús sin antes pasar por un proceso de capacitación. Son 32 horas intensivas de 4 a 8 de la tarde, de 8 a 4 de la tarde, donde se le da
derechos humanos, relaciones humanas, primeros auxilios, conocimiento de la ley de tránsito, manejo defensivo y seguridad vial. Previamente, esos choferes, auxiliares y supervisoras son evaluados con pruebas psicométricas y prueba antidopaje. Ahora mismo, simultáneamente, 4 equipos formados por personal técnico del MINER y de Enevial del Intran están impartiendo cursos en Santiago, donde estará 2 meses, porque Santiago demanda 165 autobuses para toda la provincia. Se está impartiendo docencia en Atomayor. Se abre hoy en San Juan de la Maguana y en San Francisco de Macorís esos cursos de capacitación primero para que esos niños reciban ese cariño, ese amor. Pero Y en términos de seguridad, ¿cuáles son las garantías que realmente podemos dar? Porque la ciudad parece una selva en materia de tránsito y podrás estar todo muy bien dentro del autobús, pero al final el problema está fuera del autobús. ¿Se necesita algún tipo de modificación de la ley para crear garantías y para asegurar que pase lo que pasa en otros países, donde cometa cualquier infracción de tránsito, pero no se meta con las escuelas, porque el que comete una infracción frente a una escuela tiene un problema muy serio? Y cuando se detiene un autobús en una carretera, en mi caso, que yo lo he visto es en Nueva York, usted tiene que detenerse, pararse hasta que se desmonte o se monte un estudiante, porque las consecuencias de cruzar, estando ese proceso, ese proceso es de educación, porque la ley 6317 lo contempla. ¿Qué contempla? Contempla todo el sistema del transporte estudiantil, se redactaron los reglamentos, pero sobre todo cuando tú hablas de selva, la selva está llena de leones. Los leones que actúan en ese sistema que es la ciudad y los campos de nuestro país, son domados dentro del TRAE, y cuando tú asistes a esas capacitaciones, tú oyes los testimonios de esos conductores que saben que no pueden... Pero esos son los conductores de los autobuses. Sí. Estamos hablando del entorno sí, en el cual se mueven esos autobuses y el entorno en el cual esos niños suben, bajan, tienen que continuar hasta sus hogares, etcétera. En el autobús va acompañado por una auxiliar. Es posible que el único abrazo y cariño que reciba ese niño durante el día sea el que le da. Por eso son capacitadas, por eso son entrenadas para ese manejo, para cruzar a los niños con toda la seguridad en cada una de las paradas. Pero lo pueden cruzar con mucho amor y que no esté garantizada la seguridad, que sí, es el tema de la pregunta. ¿Cómo garantizamos la seguridad del entorno de los autobuses? Sí, del entorno de los autobuses tenemos el compromiso y la responsabilidad. Ustedes son padres, yo soy padre y abuelo también. Y cada niño que yo veo, no importa en qué punto de la República Dominicana, yo lo asumo como mi hijo. Siento el mismo dolor, el mismo amor por ese ser humano. Por eso ustedes como medio de comunicación y como un sistema de propaganda o de información a los padres, es de educarlo. Pero es que también educación tiene que hacer un proceso de orientación ciudadana para eso también, y no se ha producido. Pero no solamente de orientación, porque una cosa es informar, pero lo primero que tiene que estar es instalado un sistema. Yo he sido usuaria del sistema de transporte de estudiantes en los Estados Unidos. Sí. Y las condiciones que hay allá no son las condiciones que hay aquí. Entonces podemos tener todo muy controlado a lo interno del autobús. La pregunta en la que insisto es: ¿cómo vamos a garantizar que esa seguridad que estamos tratando de que esté dentro del autobús se extienda más allá? Porque el autobús no llega hasta la casa del niño. El autobús llega hasta ciertos puntos, reciben las escuelas. ¿Cómo garantizamos que no ocurre lo que ocurre en cualquier punto de esta ciudad? Aquí cualquiera bajándose de un vehículo se lo lleva un motor. Aquí un vehículo pesado se lleva cualquier autobús en cualquier momento. Y son situaciones difíciles
que forman parte del entorno de seguridad de este sistema. Laura, Quiero ponérselo de otra manera, más fácil. Maldonado. Usted recogen los niños en un punto. Se supone que esos niños los padres los dejan estacionados ahí, ¿verdad? Entonces esos niños regresan a ese mismo punto. Y los padres los recogen ahí en esa parada. La Sí. pregunta es, ¿están los padres cuando llega el autobús? Sí, claro. Bien, pero O un familiar. siguiendo Sí. con el ejemplo de Laura en Estados Unidos, yo he visto que los autobuses en Estados Unidos, cuando van a dejar un niño, se cruzan en la calle e interrumpen el tránsito. Sacan un par. Hacen una sacan un esquina par, y sí. cierran la calle. Sí. Por tanto, todas las personas tienen que pararse a cierta distancia. Aquí sabemos que los motoristas te cruzan por todas partes. Y quizás tú cierras la guagua y el motorista se mete por la suerte y se Zigzagueando. lleva al niño llevando. Es decir, es un poco a esa parte que Laura se refiere. Laura, ¿Cómo aseguramos eso? nosotros como especialistas en el tema del transporte tenemos alta sensibilidad a los problemas de los accidentes de tránsito. Nosotros podríamos esperar ese sistema perfecto. Los autobuses amarillos solamente lo veíamos nosotros en películas. Aquí en República Dominicana, por eso nosotros iniciamos con los autobuses de la ONCE y tenemos un proceso, hay un proceso de señalización, es lo que se llama entornos escolares seguros, tanto de señalización con señales de tránsito verticales y horizontales, como reducir, poner los obstáculos para reducir la velocidad cuando se cruza frente a una escuela. La otra parte es intensivo, eso va conjunto. Es decir, están los autobuses, pero hay para todas las rutas un sistema de señalización vertical y horizontal, pero más aún, nosotros ya hemos obtenido reuniones tanto con la Comipol, con Rafael Vázquez Pínola, como con el director de la DGC. Son nuestros aliados en el tema de fiscalizar y regular este sistema de transporte. Es un sistema que no puede esperar más. Me aconsejan no decir la cantidad de niños porque realmente me parte el corazón saber la estadística, conocer la estadística entre 0 y 20 años de los niños que fallecen en accidentes de tránsito. Es decir, prefiero no tratarlo. Y yo no puedo, como especialista, no te puedo imaginar, ese equipo trae, cómo trabaja. Nosotros no tenemos sábado y domingo para lograr ese sistema perfecto, igualarnos a países desarrollados como Estados Unidos y otros países. Yo creo que su preocupación es válida, pero por ejemplo, comenzando con lo DGC, los policías entienden que el motorista no se para. Nosotros... Es decir, en la cotidianidad regular no se para. Entonces, aquí tener un sistema general de seguridad implica que todo el mundo cumpla las normas del tránsito. Y es un problema de conciencia también para los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Y de ley, y de hacer aplicar la ley, ese régimen de consecuencia. Y yo llamo la atención a ustedes. Nosotros tenemos una ley que es un código, la 6317. Sin embargo, el régimen de consecuencia no se ha podido aplicar porque cuando se aprobó esa ley, mutilaron 2 artículos. Uno, que destinaba el 25% para tener una DGC con la cantidad de agentes capacitados y preparados, y el 25% que iba para los ayuntamientos fueron segregados en el artículo 298. Y la otra parte tiene que ver con los montos, el régimen de consecuencia con las multas. Entonces, recuperando una pregunta que Laura le hizo ahorita, ¿se necesitaría modificar la ley para establecer eso? Sí, hay una comisión, la Comisión de Derechos Humanos que preside Dionisio y con consenso de todos los partidos. Es necesario ajustar, porque te decía un salario mínimo, pero ¿qué pasó? Cuando se aprobó la ley era 4.000 o Aquí hay 17 salarios mínimos. Sí. ¿Cuál de ellos? No, el salario ahora de 15.000 pesos, Ya. pero tú poner un salario, 4 salarios o 5 salarios mínimos era hacer inaplicable la ley. Entonces, esa parte de hacer
justicia en tema del régimen de consecuencias es necesario para la aplicación y la operatividad de la ley. Hay muchas cosas que hay que transformar, es un poco de transformar. ¿Un chofer de eso cuánto gana? 33.500 pesos. El salario normal de un chofer es 20.000 pesos. 21.000. 22.000 pesos. ¿Por qué 33.500 pesos? Porque está transportando el tesoro más preciado de nosotros los padres, que son los niños. Los choferes, quiero decirle que por ejemplo, Yamasao, te puedo decir Peralvillo, cualquiera de esos municipios, los choferes son reclutados de esa comunidad. Igualmente que las auxiliares, igualmente que las supervisoras, es decir, trabajan de 6 a 8, cuando no hay tanda extendida, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, cuando salen los niños para distribuir esos niños. ¿Qué se tiene del sistema? ¿Para qué fecha se calcula que estaría transportándose más o menos la totalidad del universo de estudiantes? Nuestra programación de la adquisición de los autobuses, ahí se asignaron 150, faltarían 700 menos 150, unos 550 autobuses nuevos que entrarán al sistema y 500 autobuses cuyo proceso de contratación está en elaboración, donde está Santiago, donde está la provincia de Duarte, donde está San Juan de la Maguana, la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís. Nosotros esperamos a diciembre tener unos 900 autobuses más 150 que estarían llegando a enero, de los adquiridos, 1.050 autobuses en operación. Si los procesos siguen el curso que llevan, nosotros debemos tener para marzo o abril, tener el sistema completo a nivel nacional. ¿Incorporarse al sistema servicios privados contratados, por ejemplo, en algunas provincias? Ahora mismo... Alguien que tenga los autobuses y que se someta, digamos, al... Ese es el proceso de contratación que se va a implementar. Es decir, en Santiago de los Caballeros tendrá Sajoma, por ejemplo, San José de la Mata serán los transportistas de Sajoma. Hacer un acuerdo con ellos, que ellos recojan a los estudiantes. Correcto, pero previa capacitación de esos conductores. Exacto. Recuérdate que hay una vamos a decir, un mal comportamiento de parte de los choferes, del irrespeto a la ley, violencia en la conducción. Exacto, es una transformación. Así se irá para la provincia de Duarte y todas las provincias que están incorporadas en el sistema. Contratar choferes y los autobuses su traje o lo chocan, ellos nada más cuidan si el vehículo es suyo. Sí, pero hay un sistema de supervisión, de vigilancia, mantenimiento. El chofer no tiene que ver con el tratamiento del niño, él tiene que ver con el cuidado del autobús, con la conducción segura del autobús, pero hay una auxiliar obligatoria dentro del sistema que es la que se encarga de subir, bajar el niño. Correctamente. Bueno, muchísimas gracias, Onésimo. Gracias a ustedes. Despedimos al ingeniero Onésimo González, director del Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.